El comentario anterior y el de el cardenal no estaban en el guión de hoy, Sí. por eso el primer bloque prácticamente dejó fuera todos los temas. Vamos a tratar de abarcarlo la mayor cantidad, porque hay mucho material, como de costumbre. El mes de febrero fue intenso, pero miren, hay un detalle del discurso del presidente que, como decía Benito, va a durar toda esta semana y Sí. probablemente un par de días más, porque se habla de que Leonel Fernández podría contestar el discurso del presidente el próximo martes. Y eso retomaría otra vez el tema del discurso. Pero miren, hay dos cositas que el presidente dijo, que el sector privado como que se hizo el sordo. La mayoría de la evaluación del discurso por parte del sector empresarial, el sector privado, se sustentó en una opinión general, muy bien planteado, los números son así, pero la parte que le tocaba directamente del discurso al sector privado, en el punto más alto de esa locución, que fue el tema migratorio haitiano, ahí en esa parte también le tocó un chancecito a los del sector privado, especialmente en un apartado donde el presidente habla de la desnacionalización de los mercados en la República Dominicana. ¿Qué es la desnacionalización? La contratación de manos de obra extranjera, que no se ha cumplido la ley que establece el 80-20, y sobre todo que esto afecta al sector construcción y al sector agricultura. También el presidente habló de el rezago de la modernización y tecnificación de las áreas de productores de producción estratégica. O sea, también le toca a agricultura y le toca a la construcción. Nadie ha dicho absolutamente nada de eso, de ninguno de los dos sectores, porque esto, como el pico más alto fue el tema migratorio ya central que planteó el presidente del Gran Pacto, que ayer decíamos, tú recuerdas que esto iba a tener una repercusión política porque la oposición no se iba a desarmar de ese tema como tal lo hizo en el día de ayer, y dijo, no, nosotros no somos los responsables de la política exterior de la República Dominicana. El responsable único de la política exterior dominicana es el presidente de la República, a él que resuelva. Porque la oposición, que ha tenido ese discurso sintonizando con el nacionalismo y el sentimiento dominicano, no va a quitarse esa arma frente a lo que podría ser un problema con el tema migratorio que tiene encima el presidente de la República. Y en ese tenor, ustedes han visto la reacción del PLD, la reacción de la Fuerza del Pueblo, de otros partidos, que lo que se han agarrado es que, bueno, si el presidente sometió la ley de tratas, tuvo que retirarla mientras decía que hay que buscar un pacto, ¿para qué vamos a hacer el pacto? O sea, el interés político, tristemente, se ha mostrado por encima del interés nacional, que es lo que el presidente ha propuesto. Pero, como decíamos, que un año preelectoral, donde se pierden o se ganan las elecciones del año próximo, la oposición no le va a bajar, ni le va a pasar ni una chinita al presidente de la República. Yo le decía fuera de cámara que lamentablemente la oposición tiene que saber cómo va a manejar esto, porque la oposición viene también de haber estado en el Estado. Bueno, o sea, precisamente porque, o sea, se apuesta, y no 2 años, ni 3. Pero se apuesta a la memoria corta y a la desmemoria del pueblo dominicano, porque es lo que decimos. Usted tuvo 12 años, tuvo 16 años corridos en el poder, y estoy hablando directamente del Partido de la Liberación Dominicana. Como institución, como partido de gobierno, ¿qué fue lo que usted hizo para frenar lo que estaba pasando con migración? ¿Cuántas veces se le dijo al Partido de la Liberación Dominicana hay que construir un muro, incluyendo uno de sus principales aliados, sí. el doctor Marino Vinicio Castillo, que se puso viejo diciendo el problema desde 1986
sumándose a lo que ya se conocía, pero no querían reconocer el problema y el plan que había desde los gobiernos internacionales, Francia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, esa parte dice, bueno, pero usted no hizo nada tampoco. Pero la proposición del presidente es crear un solo discurso y un compromiso, como decíamos anoche. Pero retomando el tema de la desnacionalización de los mercados laborales, esa parte le corresponde al sector privado. Pero, ojo, también le toca al Estado dominicano que cuando licita una obra, en el área, por ejemplo, de obras públicas, debe tener una cláusula de rescisión de contrato, si el contratista o ganador de esa licitación, de esa obra, no cumple con la ley del 80-20. Porque en la mayoría de las obras del Estado no se cumple tampoco esa disposición del 80-20. Vaya a una construcción de obras públicas o de cualquier institución del Estado, se va a encontrar con que hay una violación flagrante de eso. Entonces, esa parte que debe ser un elemento importante del conjunto que se llama posición de la República Dominicana frente a la migración ilegal, debe ser también parte del Estado dominicano. Pero nadie se ha referido del sector construcción a CODEVI, la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, la Asociación de Agricultores. Nadie ha dicho nada de esa partecita que quieren que pase desapercibida del discurso presidencial, pero nosotros tenemos plan. Pero yo siempre he tenido una cuestionante con respecto al caso de los haitianos, tanto en la construcción como en la agricultura, en cualquier rango que elaboren en nuestro país, es el hecho también de cómo se les hace el pago a estos ciudadanos haitianos que están aquí, que no es tan legal. Entonces, ¿cómo se maneja este capital? Tú sabes de dónde tú eres, de Groenlandia. Pero en efectivo se le da, Benito. Exactamente. Entonces, ¿cómo esto llega, cómo esto se puede manejar desde el Estado? Yo quisiera poder decir una mala palabra. Dígala. Coño, pero porque qué pendejo Pero esa pregunta siempre me le he hecho, que cómo pueden, de gente inteligente, que cómo pueden hacer eso. Pagar en efectivo. Ajá. Entonces, porque no se registran. Se va al banco, se cambia un cheque y se le paga en efectivo a cada uno. Ajá. Yo sé que es así. Miren, señores, otra cosa que quisiera tocar brevemente. Estos dos decretos, que tampoco lo tenía aquí, fueron los dos decretos que salieron a relucir el 27 de febrero, después de la locución del presidente, justamente donde se pone en retiro al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y a otros generales más. Estos dos decretos fueron el decreto número 67-2023 y 68-2023. Pero resulta que el último decreto que se conocía de la Presidencia de la República era el 31-2023. O sea, entre el 67 y el 31 hay 36 decretos que no se sabe dónde están, que se supone que están elaborados, pero no se han dado a conocer a la opinión pública. Ese salto tan grande, y en estos días ustedes recordarán que se puso a circular un decreto, yo te dije eso es falso, porque es un decreto que iba en 500 y pico, cuando en este año el número de decretos iba por 30. Se llegó a 31 y ahora se vuela a 67. ¿Dónde están los otros 36 decretos que faltan ahí en ese intermedio? Cambios que no se han dado a conocer y que están guardados, porque se supone que si reservaron el número de esos decretos es porque están elaborados. Nos vamos a publicidad y venimos en un momentito. Hay gente tomando pastillas.